Continuamos en Bote a Tierra y en este momento vamos a meternos en la primera C para hablar de uno de los equipos que pugna por pelear por objetivos realmente muy importantes en un torneo muy jodido. Claro que con sus armas, ¿no? Con muchísima juventud, mucho trabajo palpable, manifestado en cada partido y sobre todo con un entrenador que cuando hablamos de docencia entonces tenemos que hacer un capítulo aparte, ¿no? De alguien que deja con marcador indeleble, aquel que marca cómo seguir, no solamente como jugador en lo futbolístico, ¿no? Sino como persona, y por eso siempre es realmente muy importante, siempre nos resulta algo realmente halagador, y tener la posibilidad de hablar con él es enriquecedor. Estamos hablando de Cristian Aldirico, director técnico de Cañuelas. ¿Cómo andás, Cristian? Muy buen viernes. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Todo bien, por suerte. Muchas gracias por el llamado. Bueno, muchísimas gracias. Un Cañuelas que con muchos jóvenes, ¿no? ¿Cómo es el proceso de formar un equipo con tantos jóvenes en una categoría que la experiencia y en muchos casos la constancia, ¿no? Termina siendo un factor clave. Y en principio necesitas de una decisión dirigencial que estuvo a partir de la gente del club y bueno, el respaldo a los chicos con el trabajo diario, con tratar de ir mejorando el día a día las cuestiones de la parte formativa en lo que tiene que ver con la competencia. Y después, bueno, apoyarse en el trabajo que han hecho los chicos en juveniles y también en el momento que hubo que conformar el plantel, lo que no encontramos en el club en juveniles lo conseguimos a partir de visualizaciones, también chicos que tenían poca experiencia, porque no es fácil la incorporación, sobre todo en un club como Cañuelas que está distante de la capital y que todo cuesta mucho, con un presupuesto austero, pero bueno, ahí estamos, luchándola, acomodándonos y creciendo a diario. Te acostumbraste a lo largo de los años a apoyarte mucho, ¿no? En esta formación, ya prácticamente desde el vamos. Recuerdo a ese Urquiza, y en breves minutos seguramente te voy a preguntar por el furgón. Pero pasaste por Lafe, por Temperley, por Chacarita, bueno, hablábamos de Urquiza, entre tantos otros. Eh, ¿Te fuiste acostumbrando a esto, a trabajar con el material que había en casa, con los chicos, por sobre lo que se pueda llegar a conseguir en el mercado? ¿O es algo que traes ya desde fábrica, digamos? Mira, yo creo que el técnico debe adecuarse a las situaciones y a los momentos, sea cual fuere la categoría. A mí lo que me gusta es entrenar. Soy competitivo, pero me gusta mucho el entrenamiento. Y además creo que los clubes en su etapa de formación son una pata muy importante en lo que tiene que ver con la ayuda a la sociedad. Me parece que el colegio, la casa y el club, porque los chicos pasan mucho tiempo en el club durante el año, los juveniles, infantiles y los chicos menores que están en primera, y me parece que cuanto más aprendan sobre todo de cómo comportarse en la vida, el deporte es para eso es maravilloso, deportes de equipo, donde el egoísmo tiene que quedar de lado y pensar siempre en el general. A mí eso para mí es importante y tiene que ir de la mano del crecimiento futbolístico. Y después, bueno, en juveniles hoy se está trabajando distinto a otras épocas en cuanto a que el resultado por ahí es la búsqueda inicial y por ahí se deja de crecer en algunas cuestiones que son básicas para las carreras. Entonces en primera división a veces tenés que retocar algunas cuestiones que van a ser muy importantes para los chicos, y cuando tienen la oportunidad tienen que estar preparados, y la realidad que nosotros tenemos que ser responsables los entrenadores, tanto de juveniles como de primera, en todas esas cuestiones. Comparado a cuando naciste, ¿no? Futbolísticamente, a hoy, ¿ha cambiado mucho el fútbol al fútbol, digo, como ambiente y como escenario donde poder ir creciendo como juvenil? Sea en lo físico, sea también en lo que es las ansiedades y las presiones. ¿Sentís que es más fácil, menos fácil? ¿Cómo lo sentís hoy? ¿Y cómo lo No, yo trabajás? creo,
Primero creo que los entrenadores tenemos más herramientas que cuando yo me tocó iniciar. Yo hace 20 años justo que dirigí mi primer equipo de primera. Ajá. Y, y teníamos muchas menos herramientas porque las tecnologías eran distintas. Mm. Sí, lo que teníamos es la pasión y el amor por el fútbol, entonces le dedicábamos mucho tiempo, pero la realidad es que teníamos mucho menos conocimiento. Nosotros, los preparadores físicos, los ayudantes de campo, hay un montón de gente en el cuerpo técnico hoy que ocupa un lugar que antes no se ocupaba. Antes los cuerpos técnicos eran reducidos y había que trabajar más, Mm. pero también la realidad es que en los planteles había mucha más gente experimentada que te ayudaba en ese proceso de crecimiento Mm. y que en la cancha la experiencia era importante. Jugaban 7 8 grandes con algunos chicos, hoy juegan 7 8 chicos con algunos grandes, Sí. porque la sociedad ha cambiado y porque la realidad es que también el fútbol del exterior se llevó muchos muchachos de los nuestros para completar sus campeonatos y sus equipos, y hoy hay más posibilidades para los juveniles. Mm. Sí, lo que creo que el chico tiene menos interés por el fútbol que el que teníamos en esa época, por una cuestión lógica que tiene una capacidad de elección en muchas cuestiones, que se puede volcar se estudia más, el jugador de fútbol tiene otras posibilidades de cursar algunas cuestiones por lo que tiene que ver con la tecnología, Mm. y después que también se pierde mucho tiempo en las cuestiones, en las redes sociales que antes no existían, lo que hizo bien para la visualización del jugador y del trabajo nuestro, pero también le quitó interés al jugador en cuanto a lo que tiene que ver con el fútbol en general. Mm. Usualmente hago esta pregunta a quienes son formadores, pero porque estamos inmersos en un momento en el cual Internet, lo que antes te amplificaba por ahí el nerviosismo en la cancha, te puteaban y te duraba hasta que terminaba, hasta que el equipo se volvía a su casa, cada uno a su casa, y se retomaba quizás el domingo siguiente, el sábado siguiente, cuando se jugara. Hoy, las puteadas y los halagos son toda la semana. Se amplifica y demás. ¿Cómo se hace para trabajar con un chico en este tipo de cosas, ¿no? Porque eso es 24/7 quemándote la cabeza para bien y para mal. Sí, yo en la comparación siempre digo, yo ahora mientras estoy hablando con vos, estoy viendo la última parte de Ituzaingó Porto Nuevo. Mm. Esto es algo que hace 20 años atrás era imposible. Sí. Hoy el chico que juega en Porto Nuevo, que juega en Ituzaingó, la gente a nivel mundial lo puede mirar en Sin cualquier problemas, momento, sí. sin problema. Eso es una posibilidad de visualización, de que alguien te conozca, de que hagas un buen partido y alguien te vea, pero también es una presión en cuanto a uno se siente observado. Cuando uno se siente observado, tiene más nerviosismo. Mm. Nosotros, como decís vos, en la época que me tocó jugar, vos sabías que terminaba en la cancha, empezaba y terminaba en la cancha. Claro. Así todo, cada uno de nosotros creíamos que toda la gente que estaba en la cancha nos estaba mirando a nosotros. Mm. Y la realidad es que el hincha va a ver al fútbol y por ahí hay momentos donde pasás desapercibido aunque cometas un error. Sí. Pero en el momento uno sentía esa autopresión. Eso multiplicalo por las redes sociales, por las transmisiones partidarias, por las transmisiones nacionales y encima por lo que sucede en la cancha. En una sociedad que está mucho más abierta a la agresividad que la que estaba en ese momento. Entonces, el jugador tiene un estrés y unos nervios que son imposibles de medir en cuanto a cantidad, y uno tiene que entrenar pensando en eso y competir pensando en eso. Mm. Por eso todo es más difícil en cuanto a esas cuestiones. ¿Y cuál es la primera indicación, consejo, expresión que le decís al chico que llega a ser dirigido por vos? Y que la realidad que va a empezar una carrera maravillosa porque la mayoría soñamos Mm. con ser jugadores de fútbol, muy pocos lo logran, que va a empezar una carrera maravillosa, que va a tener altos y bajos de manera permanente, sobre todo en estos momentos, y que sobre todas las cosas intente tener una vida mejor y disfrutarla. Mm. Qué lindo, Cristian. Vamos a meternos ahora sí. La verdad que es realmente muy lindo charlar del fútbol en general, ¿no? Cosas que no aparecen, y seguramente más adelante te preguntaré de otros temas que aparecen verticales, ¿no? En lo que es el fútbol. Pero te llevo directamente a Cañuelas,
¿Cómo estás viendo al equipo? Porque a mí me parece que es un equipo ordenado con muy pocos goles en contra, de hecho es de los 4 que menos goles recibió, y que quizás le falta un poco en ofensiva, ¿no? Sí, nosotros tenemos la ventaja de la juventud, que tiene que ver con energía, con ganas de crecer y de ganas de comerse el mundo, y la desventaja de la falta de experiencia. Claro. Todo lo que es en conjunto lo estamos haciendo bien, individualmente tenemos que seguir creciendo. El equipo mutó a partir de alguna fecha, cuarta, quinta fecha, teníamos mejor fútbol al inicio, con más llegada, con más posibilidades, pero no teníamos eficacia Mm. y optamos por ser un equipo más agresivo, más intenso, que cubra mejor los espacios. Eso nos quitó fútbol y posibilidades, pero nos agregó seguridades y a partir de ahí empezamos a sumar puntos. Si tuvieras vos, tuviste la posibilidad de estar tanto en en la primera C, en la primera B, la primera nacional o en la primera B nacional. Recuerdo también estuviste en la primera D, ¿no? Dirigiendo. La primera C, ¿qué requisitos o qué características, atributos sentís que sí o sí tiene que tener un equipo para poder llegar al final peleando por el ascenso? Lo primero que tiene que hacer, que tener es la capacidad de poder mutar Hmm. futbolísticamente de una cancha a otra. Ser Nosotros, inteligente. sí, la inteligencia muchas veces viene de la experiencia y Hmm. muchas veces viene de las capacidades. Hmm. Nosotros venimos de jugar 2 partidos que se jugaron como en la vieja primera C, de segunda pelota, de pelota dividida, de poco juego, de mucha pelota quieta, de mucho tiempo la pelota afuera, y vamos a pasar a jugar en la cancha de Cañuela, donde el partido es completamente opuesto. Claro. Un partido donde la cancha está permanentemente, la pelota está permanentemente dentro de la cancha, mucha intensidad, mucho recorrido, mucho espacio para cubrir defensiva y ofensivamente, y después en 3 fechas tenemos que ir a la Madrid, a Hmm. jugar en un piso que está bien, pero las dimensiones son muy Mucho reducidas, más reducida, sí. claro, y así semana a semana, entonces la estrategia tiene que ir mutando, y para eso el jugador de fútbol tiene que ser inteligente, y ahí la experiencia es importante, porque el que ya jugó en la cancha de Victoriano Arena, el que ya jugó en la cancha de la Madrid, el que ya jugó en algunas canchas de las que son del ascenso y conoce, ya sabe las dimensiones, los espacios que tiene, los tiempos que tiene de ejecución y cuántas licencias se puede tomar. Hmm. El chico lo está experimentando por primera vez. Nosotros el otro día fuimos a la cancha de Arenas y el 90% de los jugadores que estaban en la cancha, si no es más, es la primera vez que jugaban en esa cancha. Claro. Los entrenamientos van modificándose de acuerdo a las dimensiones de la cancha, de acuerdo a si es césped sintético. ¿Cómo lo van trabajando? De semana a semana se trabaja en la mejora de los errores del partido anterior Hmm. y en la búsqueda del partido siguiente, de acuerdo a cómo creemos que va a ser el partido, mediante la posibilidad de conocer, porque como decía, haber trabajado en todas las categorías te da esa ventaja, Hmm. y después de lo que tiene que ver con el videoanálisis, hoy es un ventajón, entonces sabemos de qué va a tratar el partido de antemano y muchas veces se acierta por una cuestión lógica. Qué difícil que es la primera C, ¿no? Y en particular esta zona que se escaparon camioneros arrancó hecho una tromba, Luján no le da, no da el brazo a torcer, y Cañuelas que anda por ahí, por el sexto lugar, séptimo, sexto lugar, metido en zona de reducido, si bien está alejado, sin embargo tiene muy buenos momentos de fútbol, ¿no? Qué difícil, qué evaluación tenés y qué balance tenés de lo que viste hasta ahora en la zona de Cañuelas. Mira, en cuanto a lo que tiene que ver con la zona, está bien diferenciado qué equipos van a pelear claramente Mm. hasta el final, o por proyecto, o Mm. por poderío económico y posibilidades, y cuáles van a estar en la pelea. La pelea por ingresar reducido y salir de la zona de abajo. Ya está claro eso, hay que intentar conseguir sacar los puntos necesarios contra los equipos que van a estar en nuestra pelea, que es una pelea intermedia, Mm. y no perder puntos con los que pelean arriba. La realidad es que es muy difícil, es un campeonato muy competitivo, de buen nivel. En la zona nuestra la mayoría de las canchas están bien, más allá de las dimensiones,
y hay buenas intenciones de juego. La primera C ha crecido mucho en cuanto a esas cuestiones. Me parece que es un campeonato como la mayoría de los campeonatos argentinos y como siempre pasó, muy competitivo y la verdad que es emocionante de una a otra zona, cómo se disputan, cómo se juegan, lo que cuesta ganar un partido. Mm. La realidad que en un fútbol casi amateur, con esta economía que nos está tocando, la realidad que cada cuestión o cada paso que des adelante lo tenés que disfrutar. Y hay mejores canchas, ¿no? Que hasta hace varios años. Sí, hay una inversión de los clubes en lo que tiene que ver con las canchas, más allá del Mm. momento económico. Lamentablemente no se puede sostener en todos los casos porque, Sí, o bueno, el invierno o la cantidad de partidos o los entrenamientos, porque no todos tienen predio, sí, hace de que la cancha se vaya deteriorando, pero los clubes tienen una conciencia en cuanto a los campos de mm, juego que también tiene que ver con la visualización. sí. Como se los muestra todo el tiempo, uno quiere mostrar lo lindo de su casa y la realidad que invierte a partir de eso, pero bienvenido para nosotros. Y hay algunos que, lamentablemente, por lo que significa esta inversión, ¿no? Son muy utilizados, incluso alquilados. Hay equipos hay canchas como el de Juventud Unida que se juegan hasta 3 partidos por semana. La verdad que es una picardía desde el lado del mantenimiento de una cancha con todo lo que cuesta, ¿no? Sí, la realidad es que la cancha de Juventud Unida mejoró mucho el Mm, club en todo lo que viene que ver con lo edilicio y la cancha estaba muy bien, pero bueno, a partir de algunos obvio. partidos con cancha húmeda, con lluvia, pero bueno, los clubes tienen que Y sí, rebuscársela para juntar el mango claro. y encontraron en el alquiler una posibilidad. Claro, claro, claro. Te hago una de las últimas. En este caso, preguntarte por un tema que preocupa muchísimo, ¿no? Desde ya es un tema profundo, pero te quiero preguntar porque vos primero sos futbolero, segundo tenés ese espíritu docente, formador, y la verdad que si bien es incómodo, me gustaría, obviamente, sentirte libre si no querés responderme. Pero hay un tema que es el tema de las sospechas por apuestas en todas las categorías, que hay denuncias, incluso esta semana, denuncias de jugadores de Deportivo Español, hasta hace un par de temporadas también lo hizo a través de sus redes sociales el entonces arquero de Puerto Nuevo, y otros casos, ¿no? Y en muchos casos surge a través de a ver, de acciones que no están claras, de la falta de transparencia en el fútbol argentino, lo digo yo desde este lado, porque hay, periodistas publicitando casas de apuestas, publicidades en la selección y en grandes torneos y demás. ¿Vos cómo ves este murmullo que desde hace unos años a la fecha se está produciendo respecto a este tema? Mira, la realidad que de una u otra manera existió toda la vida, Mm, no mediante por ahí las apuestas supuestamente legales o ilegales, mediante la casa de apuestas, esas cuestiones. Esto se sospechó siempre. mm, Lamentablemente ahora está casi legalizado. Y bueno, gente miserable que puede tratar de sacar ventaja de las pocas posibilidades de algunos chicos de llevar el mango a la casa y mm, de poder jugar en un fútbol superior, hubo toda la vida. mm, Pero bueno, yo siempre creo en el futbolista, obvio. creo en la gente que está en el fútbol y que lo hace con pasión y que ama lo que hace, y creo que es mucho más lo que se dice que lo que sucede. Mm, Es muy difícil el control, como fue difícil toda la vida. Yo lo que aconsejo cuando voy a un plantel y hablamos de estos temas es inmediatamente denunciar mm, cuando sucede, antes que se juegue el partido, mm. porque la realidad es que después se puede presumir cualquier cuestión y puede tirar una carrera a la basura o la dignidad o lo que tiene que ver con lo que uno formó durante tantos años únicamente por una sospecha. Mm. ¿Y sentís que en este caso, este año, me parece que está un poquito mejor estructurada la primera C desde el formato, ¿no?
pero sentís que torneos en donde haya muchísimos equipos, de hecho hay 90 equipos en las primeras 3 divisiones, y a veces pocos descensos, ¿no? Termina favoreciendo este tipo de cosas, es decir, hay un montón de equipos que no terminan de jugar ni por lo de arriba ni por lo de abajo. Mira, yo te digo, yo creo que los miserables Mm. encuentran en un torneo o en otro la forma de querer hacer Encuentro. daño. Sí, para mí no tiene que ver con los formatos. Para mí el fútbol argentino, si tiene algo que tuvo toda la vida, es la competitividad. Y por eso no, por eso el campeonato del mundo y por eso nos quieren en en todos los lugares para poder desarrollar la tarea y por eso el fútbol tiene la pasión que tiene. Hay Mm. mejores y peores momentos, Mm. pero la realidad es que cuando hay gente miserable, como lo hay en toda la sociedad y en la nuestra es así, Mm. van a encontrar el resquicio como para hacer daño. Te hago la última y desde ya agradecerte enormemente, Cristian, por acompañarnos y por estas charlas futboleras que tanto nos gustan. La última es la de un oyente, Carlos, hincha fanático de Urquiza, del Furgón, que primero te agradece eternamente por todo lo que hiciste, un hincha del Furgón y el agradecimiento eterno, y por el otro preguntarte qué representa para vos Urquiza. Bueno, yo tengo la suerte de haber sido el último entrenador de Ferrocarril Urquiza y el primero de Guay Urquiza. Yo estuve en el Sí. momento de la fusión y la realidad que fue maravilloso, es maravilloso el proyecto. eh, Juntar la posibilidad de la educación y el deporte a la vez es muy bueno. Lamentablemente tuvimos un penal de jugar la B Nacional con un Sí. equipo que había arrancado en Primera D con serios problemas de desafiliación. Y bueno, fuimos creciendo en un proyecto a largo plazo. Me hace acordar mucho a lo que estamos viviendo hoy en Cañuela, pero con otras posibilidades. Mm. Fuimos felices porque nos ha tocado equipos que jugaban bien fútbol, que eran competitivos y que dejaron bien parado a lo que tiene que ver con la institución en todos lados. Y la verdad que fue un momento hermoso y que hoy sigue con gente que ha sido parte de mi cuerpo técnico y que espero que le vaya de la mejor manera. Qué recuerdo, ¿no? Qué equipazo. Recuerdo al loco, Matías Cano, a Pietro Bono, a Vidal. Qué equipazo ese del ascenso, ¿no? Sí, sí, la realidad que en las categorías que estuvimos siempre tuvimos la suerte, primero, de formar buena familia, Mm. gente que tenía posibilidades, además de desarrollar su tarea, de poder estudiar, y muchos sacaron rédito de eso, no solo ganar campeonatos, sino de poder recibirse en kinesiología, Mm. en educación física, en cursos, todo, la verdad que encontrarlos hoy que estén cursando o que estén trabajando de algo que estudiaron en ese momento, más allá de haber ganado, perdido y empatado, pero que no ha ido bien, Mm. es una felicidad. Qué lindo. A fin de cuentas es lo que queda, ¿no? Agradecerte, Cristian, enormemente por acompañarnos, por este presente en Cañuelas, pero también por este recuerdo del Furgón y también por esta charla transversal a través de algunas de las temas de nuestro fútbol argentino, ¿no? Que nos preocupa, que nos ocupan y que está bueno charlarlo para poder ver soluciones. Te mando un fuerte abrazo y lo mejor, ojalá que la próxima vez que tengamos la posibilidad de charlar sea con Cañuelas peleando el ascenso o directamente en la B Metro. Bueno, te agradezco muchísimo, un placer hablar con ustedes y a disposición para lo que necesiten. Muchas gracias, un fuerte abrazo.